Bienvenidos a un programa más de Hablando con Propiedad Intelectual. El día de hoy, en ausencia de Marcela Boland, vamos a platicar con el doctor Manuel Magaña. Vamos a hablar sobre la Universidad Panamericana y vamos a platicar un poquito sobre el desarrollo de la propiedad intelectual. Manuel, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, un gusto, un honor estar aquí en la Barra Mexicana de Abogados. Y pues bueno, ¿por qué no empezamos? Cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria profesional, cómo te llevó de la práctica a la academia y toda esta parte, ¿no? Bueno, pues mira, yo empecé con un despacho de propiedad intelectual. Estuve pues aproximadamente unos 14 años ejerciendo, litigando. Jamás me imaginé yo que iba a hacer un doctorado. Es más, cuando me decían hacer alguna maestría en esto, algún doctorado, pues yo siempre tenía la idea, no, pues eso no me reditúa ante los clientes. Y por azares del destino, se abre la Universidad Panamericana en la ciudad de Aguascalientes. Me invitan, yo daba clases aquí en la universidad, en el Campus México, de propiedad intelectual. Me invitan a irme para allá, mis hijos estaban pequeños. Empiezo, pues, yéndome para allá, seguía con el despacho. De hecho, viajaba 3 días, estaba aquí, 3 días estaba en Aguascalientes y llegó un momento que fue Súper tremendo. cansado, ¿no? Sí, llegó un momento que dije, o nos quedamos ya en Aguascalientes o nos regresamos a la Ciudad de México. Mi esposa creo que muy sabiamente me dijo, nos quedamos con todo lo bueno y lo malo que eso implicaba. Dejamos el despacho y entonces ya me dedico de lleno a la academia. Ahí la cuestión fue que yo decía, bueno, pues yo puedo saber mucho de propiedad intelectual, de litigio, de la práctica, pero en una universidad, pues esto no me va a servir. Entonces yo dije, pues tendría que hacer un doctorado y fue lo que negocié precisamente con la universidad ya para quedarme de tiempo completo. Hice un doctorado en propiedad intelectual en la Universidad Complutense de Madrid. Estuve 4 años y pues regresando, justamente dije, creo que hace falta escribir sobre esta materia, hace falta sobre todo una maestría en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, pero una maestría que permitiera a todo aquel estudiante interesado, no solamente de la Ciudad de México o de la ciudad de Guadalajara, donde estaba centrado el conocimiento presencial de la propiedad intelectual, sino que una persona que estuviera en Sonora, una persona que estuviera en Mérida, pudiera estudiar una maestría en propiedad intelectual. Y entonces fue como pensé un sistema de maestría que fuera híbrido, no completamente en línea, porque también recuerdo que cuando estuve pensando ese sistema, pues le preguntaba yo a un amigo, oye, tú estudiaste en una universidad española en línea. Sí, claro que sí. ¿Y la conoces? Y me decía, pues no. Siquiera sabes dónde está geográficamente. Y me decía, no. Entonces, yo decía, no puede ser que alguien haya estudiado en una universidad y no tenga ese sentido de pertenencia, porque además le decía a tus profesores, tus compañeros, ¿tuviste relación? Pues muy poca. Entonces dije, es importante usar las nuevas tecnologías, es importante hacer clases por Zoom o por algún medio digital, pero también que el alumno pueda ir a la universidad, conocer a sus compañeros, conocer a sus profesores, interactuar y sentirse parte de la universidad. Y así fue como nació la maestría en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Panamericana, con la idea precisamente de combinar una cuestión híbrida, que es el 75% en línea, con una parte presencial, que es una vez al mes. Y entonces yo pensé, y creo que afortunadamente se dieron las circunstancias, de que una persona en Mérida podría viajar una vez al mes a cualquiera de las sedes de la universidad para tomar esta maestría. Bueno, primero, el sueño de muchos, ¿no? De muchos practicantes o de muchos in-house, como es mi caso, del poder dedicarte a la academia. Creo que es, bueno, yo tengo el honor también, gracias a ti, de poder impartir clases en la Universidad Panamericana, en la maestría, ahora también ya haciendo un poco de funciones de sinodal. Entonces, la verdad es que el sueño que nosotros tenemos muchos practicantes es dedicarnos a la academia, ¿no? Entonces, primero, pues muchas felicidades y qué envidia, ¿no? Que te puedas dedicar tiempo completo a eso, Sí. ¿no? Y ahora, si nos vamos
vamos un poquito más hacia atrás, yo tengo muy presente, cuando yo me gradué de la licenciatura, recuerdo que estaba buscando pues un posgrado en propiedad intelectual, ¿no? Estamos hablando de 2011 aproximadamente, ¿no? Yo recuerdo que la oferta era relativamente reducida, ¿no? Teníamos la UNAM con alguna especialidad y teníamos la UP, ¿no? Que en ese entonces era una especialidad en propiedad intelectual. No recuerdo, y ya me dirás tú con exactitud, si probablemente fue la última generación de especialidad en 2011, donde era 100% presencial con duración de un año. Yo recuerdo que íbamos viernes 3 horas y sábado todo el día, ¿no? Aquí en el campus Miscuac, ¿no? Pero bueno, era un grado de especialista, no era un grado de maestría, ¿no? Entonces, yéndonos hacia atrás, ¿qué te hizo pensar o qué llevó a este cambio de dejar la especialidad y convertirla en maestría? Mira, pues yo consideré, bueno, primero que no había maestrías en este tema y entonces es importante que más que una especialidad se hiciera una maestría de 2 años que realmente pudieras tener pues un grado ya de cierto reconocimiento, ¿no? Ya tener un grado de maestro, una cédula de maestro oficial, pues ya tienes un cierto reconocimiento y entonces fue como pensé hacer más que una especialidad o continuar con la especialidad de la UP presencial, hacer una maestría que pudiera dar ese grado, que pudiera ser más atractiva y sobre todo que no fuera exclusivamente presencial, con lo cual, como bien decías, una persona que está fuera de la Ciudad de México, venir todos los fines de semana a clase, viernes y sábado, pues era muy pesado y sobre todo, si estaba trabajando, si tenía ocupaciones, pues difícilmente la iba a tomar. Yo recuerdo que en los inicios, y eso me parece una anécdota muy interesante que alguna vez conversamos, obviamente con la pandemia viene todo el boom de Zoom, de Teams, etcétera, pero bueno, era algo no tan usual, ¿no? Yo recuerdo que antes de la pandemia, por ahí de 2018, cuando me invitaban en temas laborales a una llamada de Zoom, pues era un poco raro, ¿no? El tener sesiones virtuales, ¿no? Y en temas académicos, pues obviamente era todavía más raro, ¿no? Tomar una clase donde no pudieras intercambiar ideas era extraño, ¿no? Pero me contaste esta anécdota y quiero que nos cuentes un poquito de cómo empiezan estas clases grabadas muchísimo antes del surgimiento de Zoom, de Meet, etcétera. De Fíjate, Teams, perdón. fíjate que es muy curioso porque, bueno, esta es una maestría que nace en el 2010 y curiosamente nace de un sueño, bueno, un sueño en dos sentidos, en el sentido de que siempre quise yo que hubiera una maestría en propiedad intelectual, pero también un sueño que tuve donde yo soñaba que iba a un museo, Ok. que en ese museo yo iba viendo virtualmente todos los cuadros, ¿no? Que no necesitaba verlos físicamente, sino que yo los estaba visitando el museo de manera virtual. Entonces, cuando yo me desperté, dije, ¿por qué no hacer una maestría donde las clases las pueda ver la persona como en una televisión, como en su computadora, sin necesidad de estar presencialmente? Y entonces, como en ese entonces, pues no estaba tan desarrollado la cuestión de los medios digitales, a mí lo que se me ocurrió fue buscar una persona que pudiera hacer una grabación en alta definición. Y entonces lo que hacíamos era visitar a los profesores en sus despachos. Le pedía yo que me diera la clase, así como estamos aquí. El profesor daba su clase, la grabábamos, la editábamos y esa clase se subía los sábados para que los alumnos la podían ver en ese momento o el día y la hora que ellos quisieran. Entonces empezó a ser muy flexible porque tenían sus clases los sábados, pero no tenían un horario estricto para tomar la clase, ¿no? Eso ha continuado hasta la fecha, desde luego ahora usando los medios digitales. Y entonces, por ejemplo, la clase es el sábado, la clase ahora es en vivo, con la idea de que el alumno que desee se pueda conectar, pueda interactuar con el profesor, hacer preguntas, pero no es obligatorio. Sigue la flexibilidad en el sentido de que si yo prefiero ver la clase el domingo, pues la clase queda grabada y yo, con todas las preguntas que se hicieron, veo la clase el domingo o la veo entre semana o cualquier día, o si me voy de vacaciones, pues a lo mejor regresando veo 2 o 3 clases. Esa es la ventaja que tiene esa flexibilidad que hay.
Y me llama mucho la atención, digo, ahorita obviamente estamos súper acostumbrados ya a estas reuniones virtuales, clases virtuales, etcétera, pero ¿cómo fue la recepción en su momento? Estamos hablando de 2010, me decías, ¿no? Sí, Tanto de los alumnos de tener clases virtuales, si no eso era tal vez un factor disuasorio para decir, no me interesa tanto, me gustaría tener clases presenciales, o de parte de los maestros, de decir, no sé, me siento raro siendo grabado, hablando muchas horas seguidas sin que nadie me interrumpa. ¿Cómo era para entender un poco el contexto? Obviamente, estamos hablando de 2010, no estaba toda esta tendencia que ya tenemos de las reuniones virtuales. ¿Cómo era más o menos la recepción? pues mira, como todo cuando empieza siempre es difícil. Los cambios, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a las clases presenciales. Los profesores estaban acostumbrados a impartir sus clases de manera presencial. Entonces, claro, había profesores que eran buenísimos dando clases y referentes de esta materia ante un público, pero claro, cuando los ponía yo ante la cámara, ellos solos hablando, pues como que no se sentían a gusto, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de Martín Michaus, Ujú. que él me decía cuando yo lo iba a grabar a su despacho, oye, voy a invitar a mis pasantes a que estén aquí Ok, para que oigan mi clase porque no puedo dar la clase así solito ante la cámara, necesito al menos tener público, como sentirme que estoy dando mi clase presencial y así la grabábamos, ¿verdad? Y había otros que se equivocaban y no podían y era difícil, pero después ya, pues con la práctica, ya después fue más fácil. Desde luego la recepción en un inicio, pues fue difícil. Teníamos muy pocos alumnos, ¿no? Como que este sistema, como que las clases se graban y tú las puedes ver, pero también hay clases presenciales. Entonces, yo recuerdo la primera generación en la Ciudad de México, tuvimos 4 alumnos y de estos 4 alumnos solamente 2 eran de fuera de la Ciudad de México, uno de Tijuana, otro de Sonora. Y bueno, pues yo dije, vamos a iniciar. Creo que es un primer comienzo, hay que tenerle fe al programa y afortunadamente, pues ahorita ya tenemos en la Ciudad de México 2 grupos de más de 80 alumnos en total. Tenemos también en Aguascalientes un grupo de 50 alumnos y hemos abierto en Monterrey las clases. Aun y cuando no tenemos sede de la Universidad Panamericana en Monterrey, se imparte en esa ciudad. sí, y justamente yo recuerdo la primera clase que tuve virtual, donde también fue por Zoom, me parece, hace un par de años, y era parte con cámaras apagadas, ¿no? De los alumnos, ¿no? Entonces yo estaba hablando y de repente hay un momento que te quedas sin voz, creo que son 3 horas, ¿no? Tomas agua y te quedas pensando de, pero si habrá alguien detrás porque nadie participaba, y de ahí hay un espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Entonces cuando finalizas la exposición y abres el micrófono para preguntas y respuestas, ves a toda la audiencia bueno, a los alumnos en este caso que prenden las cámaras y vienen con preguntas y ya sientes como una satisfacción, ¿no? De decir, Claro, bueno, no estuve 3 horas hablando sin nadie escuchándome, exactamente. sino había gente atrás, hay gente que tiene preguntas y es como bastante satisfactorio, ¿no? Escuchar esta parte, ¿no? Y bueno, ahora que ya estamos acostumbrados, como dices, yo creo que en el pasado era muchísimo más complicado, ¿no? Correcto. Eh, y ahora también en la evolución del programa, otra cosa que me llama muchísimo la atención porque el método del caso, ¿no? Si bien ya tenemos, por ejemplo, al IPADE, que históricamente desde hace muchísimo tiempo tiene esta metodología, en el caso de los programas en el extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, con el derecho casuístico, pues es muy común el estudio del caso, ¿no? Yo recuerdo en mi experiencia cuando estaba en la maestría en Estados Unidos, en Franklin Pierce, pues era complicado para mí de repente adaptarme, el llegar a decir, oye, ¿a quién me van a enseñar? Si no vamos a discutir un caso específicamente, ¿no? Y la verdad es que fue un choque bastante extraño para mí el adaptarme a esa parte, pero veo con satisfacción que en la Panamericana ya tenemos también este método del caso y me pregunto es cómo llegaste o cómo el programa evoluciona a no solamente que en las clases presenciales sea un profesor llegar a dar la clase, sino discutir un caso en específico. Claro. Mira, pues desde luego la educación va evolucionando. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, pues mucho era de aprenderte cosas de memoria, ¿no? Memorizar y entonces te preguntaban qué era una marca, cuáles eran sus características, etcétera, ¿no? Pero yo siempre he sido enemigo de los exámenes, no me gustan, hasta la fecha en esta maestría no hay exámenes.
porque considero que ese sistema de aprenderte cosas de memoria, pues no hace que comprendas bien su aplicación práctica. Entonces, yo quise establecer dentro de esta maestría el método del caso, porque creo que es una manera muy efectiva de aprendizaje. Es decir, no es lo mismo que tú veas algo en abstracto, una figura, a que tú ya veas un caso en concreto donde tienes que aplicar lo que aprendiste, donde analizas y sobre todo donde tienes la oportunidad de rebotarlo con tus compañeros, de analizarlo, de ver posibles estrategias y pues terminando con una sesión plenaria donde ya el profesor que puso el caso analiza junto con todos los compañeros que ya lo revisaron cuál sería una estrategia a seguir. Esto pues desde luego es muy importante en el aprendizaje porque realmente tú estás sintiendo que estás resolviendo el caso, estás recibiendo retroalimentación y eso se queda ya en tu mente como un aprendizaje muy diferente a un aprendizaje simplemente de conocer o memorizar. Y entonces, como esta maestría, pues las clases, digamos en línea, son clases donde el profesor enseña, donde el profesor nos habla de su experiencia, yo necesitaba también una parte donde fuera ese aprendizaje transmitirlo a través de casos que pudieran dejar a los alumnos ese conocimiento. Y entonces, pensando en esto del método del caso, estuve en la Universidad Austral en Argentina, donde ellos tienen una licenciatura completamente con el método del caso. Entonces estuve analizando la mejor forma y al final logramos incorporar el método del caso a la maestría y precisamente en las clases presenciales, en la clase no viene el profesor ya a dar una cátedra, sino que el profesor viene bueno, más bien, pone un caso, establece un caso, los alumnos lo van revisando, posteriormente por equipos lo analizan y luego ya se tiene esta sesión plenaria de una discusión. Entonces, de esta forma, el alumno participa activamente del aprendizaje, el caso queda de tarea ya con toda esa retroalimentación para que lo resuelvan, nos den su punto de vista, su estrategia a seguir, y así es como funciona la maestría. Y era muy innovador en su momento, ¿no? Me parece bastante completo porque es una combinación de la parte, la doctrina en esta clase grabada y la práctica, ¿no? En el método del caso, ¿no? Y también es interesante porque justamente todos estos casos tienen muchas vertientes, ¿no? Entonces, con independencia de que la materia, por ejemplo, sea de marcas, el caso que le asignen tenga algún componente de derechos de autor, algún componente de patentes, etcétera. Entonces, todas las vertientes que el alumno pueda analizar me parecen magníficas, ¿no? Y más porque todos los casos creo que te ofrecen conocimiento, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que un estudiante de licenciatura me decía, es que quiero hacer tesis, ¿no? Pero no sé sobre qué escribir porque ya hay muchos trabajos relacionados con propiedad intelectual, ¿no? Y yo le decía, trabajaba en despacho, me acuerdo, y yo le decía, todos los casos que tienes en tu despacho son una tesis, ¿no? Exacto. Todos los litigios, agarra cualquier expediente Correcto. y seguramente vas a encontrar un caso, ¿no? Que es justamente lo que haces con el método del caso, el que ellos puedan precisamente desarrollar e implementar de forma práctica los conocimientos que tienen la doctrina, ¿no? Correcto. Muy interesante esa parte. Y luego mencionabas también la parte de Monterrey, ¿no? Obviamente en Ciudad de México creo que el programa está bastante desarrollado, en Aguascalientes también. ¿Cómo surge esta idea de llegar a Monterrey? Fíjate que siempre consideré que Monterrey es una plaza, pues es de las tres principales ciudades de México y es una plaza que sentía yo que estaba descuidada en el tema de propiedad intelectual, es decir, no había cursos, no había programas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías y pues alguien que en Monterrey, ciudad muy importante, quisiera estudiar estos temas, tenía que ir a la Ciudad de México pues bastante lejos, ¿no? Entonces dije, creo que es importante ofrecer esta maestría en la ciudad de Monterrey porque creo que hay, al ser una ciudad importante de México, creo que hay pues tanto los estudiantes como el interés para que se pudiera abrir. Y entonces abrimos igual que en la Ciudad de México, con muy poquitos alumnos, creo que en esta ocasión la primera generación fueron 5,
pero pues afortunadamente ha tenido éxito y actualmente, como no tiene la universidad sede, se imparten las clases en el Club Industrial y ahí pues ya acaba de terminar justo la primera generación, que fueron aproximadamente 18, ya después los alumnos que terminaron, y pues ha continuado el programa con gran éxito. Fíjate que, y también en los diversos cursos en los que he estado, me he encontrado, por ejemplo, alumnos de Ciudad de México que van a Aguascalientes, o cómo está, o cómo funciona esta versatilidad del tú poder elegir, aunque seas de Ciudad de México, el poder tomarlo en Aguascalientes o en Monterrey. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué ventajas ofrece? ¿O por qué crees que estas decisiones, en qué basan sus decisiones los alumnos para elegir una u otra sede? Ok, es que esta maestría es muy flexible, pero además, pues es la misma maestría en Aguascalientes, en Monterrey, en la Ciudad de México. Es el mismo programa, son los mismos profesores. Entonces, como es obligatorio asistir a las clases presenciales con el método del caso, em, los alumnos hay ocasiones que por alguna cuestión de trabajo, de enfermedad o de alguna cosa, no pueden asistir a su clase en la Ciudad de México y entonces dicen, oye, pero yo no me quería perder la clase con un profesor. Entonces, pues tienen la opción de ir a Monterrey o de ir a Aguascalientes porque es el mismo programa, va desfasado, ¿no?, 1 o 2 semanas, de tal suerte que alguien puede retomar en otra ciudad si es que pierde esa clase presencial. E incluso el orden, ¿no? También me quedé pensando, ayer estaba platicando con un funcionario del INPI, que es alumno de la maestría, y me decía, me vas a dar clases, pero él ya va a acabar, me parece, y me decía, yo empecé con nuevas tecnologías, de ahí derechos de autor y apenas marcas, ¿no? Y hay alguien que empieza al revés, con signos distintivos. Tienes esta posibilidad precisamente de poder empezar como quieras, ¿no? Sí, la maestría se abre siempre en enero y se abre en diciembre, perdón, en agosto, en enero y en agosto. Y tú tienes que, dura 2 años, son 4 módulos y tú tienes que ir cursando esos módulos y a final de cuentas tú puedes cursarlos en desorden o en el orden que tú prefieras. Es decir, no hay un orden específico. Está perfecto eso, el poder tener esta posibilidad. Y hay dos cuestiones que no me gustaría dejar de tocar. La primera, los convenios de colaboración que tiene la universidad, ¿no? Porque en muchas ocasiones dices, bueno, ya terminé la maestría en propiedad intelectual, nuevas tecnologías en la Universidad Panamericana. ¿Qué sigue, no? Y bueno, la oferta obviamente en México es reducida. Yo pienso que no hay nada mejor que la maestría en propiedad intelectual de la UP. Pero de ahí es como surgen estos convenios de colaboración, ¿no? ¿Con quién tienen convenios, perdón? Bueno, tenemos en primer lugar con Franklin Pierce, que es la universidad top de estos temas en Estados Unidos. Tenemos cursos de verano con ellos. Tenemos también en Europa con la Universidad Complutense de Madrid, con la Universidad Carlos III. En Colombia tenemos con la Universidad de Nueva Granada y con la Universidad de La Sabana. De tal manera que los alumnos puedan ir un verano, tomar un curso de una semana, desde luego con un costo muy reducido porque tenemos convenios con estas universidades, puedan tener esa experiencia internacional con grandes profesores de estas universidades y adicionalmente pueden ellos titularse a través de hacer un trabajo de lo que aprendieron. Entonces, además del conocimiento, además de conocer a personas, porque en estos cursos van de todas las sedes, entonces se llegan a conocer, interactúan, pues llegan a tener un gran aprendizaje y sobre todo la opción de titularse de esta manera. Sí, y otra cosa que me parece genial, por ejemplo, hablando del caso de Franklin Pierce, es que incluso los egresados de la UP pueden tener un descuento para otra maestría con ellos, ¿no? Que ahí, bueno, trabajamos, tuve el honor de poder intervenir en la negociación del convenio que logramos a final del año pasado y ya tuvimos a la primera generación, ¿no? Que se fue a los cursos de Correcto. verano este año, ¿no? Eso te da la verdad es que una formación bastante integral, el decir, bueno, la experiencia extranjera me parece que es un componente fundamental en tu preparación y el decir, bueno, ya terminé en la UP y tengo estas otras alternativas, ¿no? Y el último punto que me gustaría tocar contigo es sobre la literatura, ¿no? Teníamos este libro que ya no se edita, desgraciadamente, de David Rangel. Posteriormente hemos tenido, bueno, Mauricio Jalife, que ha tenido bastantes libros, y bueno, los tuyos también, ¿no? Justo aquí tenemos
uno que se ha reeditado, yo recuerdo la versión roja de Derecho a la Propiedad Industrial en México, y tienes uno de Derechos de Autor también, curso de Derechos de Autor, ¿no? Que la verdad es que a mí me parecen libros geniales porque son libros de texto realmente, ¿no? Son libros ligeros, son libros que un estudiante de licenciatura le digo, ¿quieres saber propiedad intelectual? Lee estos libros, ¿no? Entonces, precisamente con este tipo de libros y con el de derechos de autor, que ha sido precisamente eres autor de él, y que son justamente lo que mencionaba, ¿no? Libros de texto. ¿Qué te llevó a escribir estos libros? Pues precisamente porque había muy poca literatura, como bien señalas, el libro, el primer libro que hubo del maestro David Rangel, pues quedó desactualizado, él murió, y entonces no había literatura al respecto. Entonces dije, pues es necesario escribir sobre estos temas, pero sobre todo una literatura que fuera de fácil lectura para los estudiantes que quieren adentrarse a estos temas, que puedan tener un primer acercamiento. Y entonces está este libro de propiedad industrial, Derecho a la Propiedad Industrial en México, y también tengo Panorama del Derecho de Autor en México, que es de Editorial Reus, y que pues también da un panorama a los que quieren adentrarse al derecho de autor. Y son libros, la verdad es que como ven, bastante cortos, por decirlo de alguna forma, y por eso yo lo llamo un gran libro de texto, ¿no? Bueno, en preparatoria tenemos los libros de texto, aquí podemos tener en propiedad intelectual, quiero tener las bases, aquí las puedes encontrar, ¿no? Exacto. E igual en derechos de autor. Bueno, felicidades por esta parte también, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que hemos cubierto gran parte de los programas de la UP, los convenios que ustedes tienen. No sé si hay algo más con lo que te gustaría finalizar. No, pues invitarlos a todos los que estén interesados en estos temas a cursar la maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Panamericana. La verdad es que salen muy contentos, no solamente por el conocimiento, sino también por la experiencia, por los compañeros y realmente incluso grandes figuras de la propiedad intelectual la han cursado y han quedado muy contentos. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, y pues bueno, con esto estaríamos cerrando el programa de hoy y nos vemos en un siguiente programa.